La enseñanza de las ciencias naturales constituye una prioridad en la formación de los niños, ya que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, por lo cual trataremos los métodos y estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales. Ciencias. Las ciencias es un conjunto de conocimientos relacionados con las matemáticas, la física, la química, la biología y la geología, y otras materias que obedecen a leyes matemáticas y físicas. Podemos decir que se considera ciencia al conocimiento que se alcanza con la práctica y el estudio de leyes y principios que se deducen a través del razonamiento y la observación. Ciencias naturales. Las ciencias naturales buscan entender el funcionamiento del universo y el mundo que nos rodea. Se pueden distinguir 5 ramas principales: física, química, astronomía, geología y biología. Las ciencias naturales son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. Importancia de las ciencias naturales. Sin el desarrollo de estas ciencias, la historia humana habría sido mucho más trabajosa, ya que la tecnología es un gran factor transformador. Se alimenta directamente de la aplicación de los principios, teorías y fundamentos que las ciencias naturales descubren, desarrollan y postulan. Características del docente científico. Es aquel que se preocupa por su labor, o sea, que se interesa por buscar el método o técnica o estrategia que mejor se acomode a sus estudiantes y se sientan incentivados por la asignatura. Identifica problemas que se presentan en el ambiente educativo. Trata de hallar esas complicaciones que se pueden ver o notar en sus estudiantes a la hora de realizarles preguntas en base a un tema y ellos no entenderlas. Busca soluciones. Busca la manera acertada o conveniente para que se encuentre una solución al problema surgido. Indaga e investiga. Busca información por sí mismo sobre alguna duda o pregunta que le pueda surgir a él o si no tiene la idea de cómo responderle a alguno de sus estudiantes. Pasos para la enseñanza de las ciencias naturales. Paso 1. Observación. Realizar una pregunta. Paso 2. Planeamiento. Investigar sobre el tema. Paso 3. Hipótesis. Elaborar una hipótesis. Paso 4. Experimentación. Probar la hipótesis haciendo un experimento. Paso 5. Teoría. Analizar los datos y sacar una conclusión. Paso 6. Ley. Compartir los resultados con los demás. Los niños son científicos por naturaleza y cultivar un pensamiento crítico les puede llevar a hacerse preguntas necesarias para tomar buenas decisiones. La enseñanza de las ciencias naturales es en donde el individuo aprende a desarrollar sus primeras habilidades investigativas, como observar y comprender el mundo natural y social que lo rodea, por lo cual al mismo tiempo se incluyen las competencias para el aprendizaje permanente y para el manejo de la información, ambas relacionadas con el proceso de enseñanza, aprendizaje de investigación, en un sentido amplio, en donde el docente científico utiliza en su enseñanza lo siguiente: estrategias o técnicas didácticas. Es lo más cercano a la realidad del docente en el aula. Muchas veces se aplican desconectadas de los métodos. Consiste en el diseño, desarrollo y aplicación de una actividad concreta en un momento dado y para la consecución de un objeto específico. Métodos didácticos o de enseñanza. Sigue un enfoque científico o estilo educativo, consistente para lograr la mayor eficiencia posible en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Integra un conjunto de principios, una descripción de las actividades y normalmente el sistema de evaluación. Habilidades. Es un conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta, que se refieren a una actuación que no es una actuación cualquiera, es una actuación ordenada, que esta actuación se orienta hacia la consecución de una meta. Estrategia didáctica. Son consideradas herramientas necesarias y valiosas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que lleva a cabo el docente de manera planificada para lograr los objetivos de aprendizaje específicos. Entre ellas tenemos: una adecuada estrategia de enseñanza didáctica no garantiza el éxito inmediato, pero permite sentar las bases para un aprendizaje a medio y largo plazo, pues enseña al alumno cómo aprender. De forma general, podemos diferenciar entre 3 tipos de estrategias de enseñanza didáctica, que son los siguientes. Estrategias preinstruccionales. Establecen un contexto para el alumno en el que éste se aproxima a lo que va a aprender y al método que va a emplear para ello.
Es el punto en el que se marcan los objetivos a conseguir al final del proceso de estudio, ya sea un ciclo educativo, un curso completo o un periodo de tiempo menor. También se incluyen aquí métodos como por ejemplo el brainstorming, o más conocido como lluvia de ideas, que cumple una función de generación de ideas previas. Estrategias coinstruccionales. Es el núcleo del proceso de enseñanza o la parte en la que el estudiante accede a la información y en la que hay que motivarle y lograr que mantenga una atención constante. En ella se conceptualizan contenidos gracias a ilustraciones, preguntas intercaladas, etc. Estrategias postinstruccionales. Aquí tienen cabida resúmenes de la materia, mapas conceptuales, análisis de lo aprendido e incluso una visión crítica de los conocimientos que se han adquirido. Es el momento en el que se resuelven dudas finales y se proponen formas de ampliar los conocimientos ya incorporados. Estrategias para fijar lo aprendido. Son las de mayor interés para el docente y saber cómo aplicarlas en el aula de clases o aula virtual es la clave para que los estudiantes aprendan efectivamente. Estrategia para fijar lo aprendido tenemos noticias comentadas, ejercicios prácticos, preguntas orales, resúmenes, debates, cuadros sinópticos, portafolio, etc. Estrategias de aprendizaje. Son aquellas que el niño va a utilizar para poder adaptar y obtener los conocimientos significativos. Algunas estrategias de aprendizaje que podemos mencionar: mesa redonda, foros virtuales, lectura comprensiva, elaboración de esquemas y participación en discusiones. Además de este tipo de estrategias, podemos hablar también de otras destinadas a enlazar contenidos nuevos con otros ya asentados y de otras que tienen como objetivo organizar la información que se va a facilitar. La dinámica de la enseñanza se apoya en determinadas estrategias como las estrategias para integrar lo aprendido. Estrategias para integrar lo aprendido: interrogatorio, discusión, debate, estudio dirigido, torneos orales o escritos, tareas dirigidas, esquemas, análisis grupal, entre otros. Estrategias para enseñar ciencias naturales. Son procedimientos y recursos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible, que se adoptan a diversas circunstancias para promover el logro de aprendizaje significativo en los estudiantes. Las estrategias las define el docente en función al tema, las circunstancias particulares del grupo y en general del contexto en el que se encuentren. Son actividades que tienen como propósito que los niños busquen las respuestas a sus dudas o amplíen la información de dicho tema en estudio al consultar en libros, revistas y también sitios de internet. Estrategia para enseñar ciencias naturales. Método científico, trabajo de campo, investigaciones, monografías, talleres didácticos, laboratorio, proyectos, resolución de problemas, informes científicos, simulación, entrenamiento práctico. Son algunos de las estrategias para enseñar ciencias naturales. Métodos y técnicas aplicadas a las ciencias naturales. Método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. El propósito del método científico es tener una forma sistemática de probar ideas e informar resultados en el proceso de investigación. También garantiza que cualquier persona pueda replicar el experimento. Los pasos que conllevan al método científico son: observación, planeamiento, hipótesis, experimentación, teoría y ley. ¿Qué es el método inductivo? El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. En este sentido, podemos decir que el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las primicias son las que proporcionan la evidencia que dota de verdad para una conclusión. De este modo, el método inductivo como tal sigue una serie de pasos determinados hechos los cuales registran, analizan y constatan. ¿Qué es el método deductivo? El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas específicas. Por
podemos decir en este sentido que es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómeno o hecho. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias primicias referidas, o dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. Método analógico o comparativo consiste en cotejar datos en particular que poseen cierta semejanza, compararlos posteriormente, dar una conclusión, establecer parámetros como conocer los procesos del pasado y entender los fenómenos de hoy en día. Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza, hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamental la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. Método constructivista. Privilegia la necesidad de entregar al estudiante las herramientas que le permitan construir su propio procedimiento para resolver problemas, donde sus ideas pueden verse modificadas y aprender conforme su propia experiencia. Método intuitivo. Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible, parte de actividades experimentales o de sustituto. El principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y presencia real de los alumnos. Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Método sintético es un proceso de racionamiento que tiene a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Método experimental es un método que saca conclusiones generales de algo particular. Este ha sido el método científico más común. Técnica Phillips 66. Se trata de una dinámica de grupos que se basa en la organización grupal para elaborar e intercambiar información mediante una gestión eficaz del tiempo. En esta técnica, un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. Técnica de exposición. Se refiere a la exposición oral de un tema hecha por un alumno o un experto invitado ante un grupo. Esta técnica puede ser usada para lograr objetivos relacionados con el aprendizaje de conocimientos teóricos o informaciones de diversos tipos. El experto puede facilitar la comprensión del material oral utilizando material didáctico, como por ejemplo pizarrón, grabadoras, material audiovisual, maquetas, fotografías, etc. Técnica mesa redonda. Está formado por un grupo de expertos que pueden ser estudiantes, donde sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un tema el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. Esta técnica es útil para dar a conocer a un grupo de alumnos los puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un determinado tema, coordinado por un moderador. Técnica lluvia de ideas. Consiste en un grupo de alumnos que exponen o dan ideas respecto a un tema, se anotan en un cuaderno o en el tablero y posteriormente se analizan las ideas recabadas. Esta técnica tiene como finalidad la de generar opciones cuando uno se encuentra atascado en lo que se refiere a la resolución de un problema. Técnica de interrogatorio. Es la técnica que agrupa todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al alumno, de manera escrita u oral, para evaluar básicamente el área cognitiva. Se basa en cuestionamientos, por ejemplo, en preguntas abiertas, que son las que dejan al niño imaginario trabajar, y las preguntas cerradas, que son en las que él elige o escoger la mejor respuesta. Estas preguntas, además, él puede dar su opinión o valoración personal o interpretación de la realidad. Redescubrimiento. Crear las posibilidades para que el alumno produzca y construya el conocimiento, que se sienta el placer y la satisfacción de haberlos descubierto, utilizando los mismos métodos que el científico en su quehacer cotidiano. Visitas guiadas. Recorrido planificado que tiene como objetivo atender al visitante a través de una ruta preestablecida. Deben ser amenas y no muy largas.
excursiones, actividades educativas y culturales que se realizan fuera de la escuela para el aprendizaje mediante experiencias visuales, motrices o deportivas, promoviendo el compañerismo. Dramatización, representación de una determinada situación o hecho. El diálogo entre los personajes es el motor primordial de la representación. Resolución de problemas. Se puede definir como la capacidad para identificar un problema, tomar medidas lógicas para encontrar una solución deseada y supervisar y evaluar la implementación de tal solución. Docente constructivista. En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al estudiante, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Es el estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbito práctico situado en contextos reales. Ejemplo. Habilidades lingüísticas. El niño desarrolla lenguaje claro y sencillo, corrección gramatical, coherencia en el texto, frase completa, enfatiza anécdota. Habilidades comunicativas. Tono de voz, gestos, postura del cuerpo, expresión facial, mirada. Habilidades cognitivas. Adecuado lenguaje verbal, oral y escrito. Adecuada sección, diseño, aplicación y evolución de recursos o materiales didácticos que utiliza. Parafraseo, planteamiento de analogía. Vincula el contenido con conocimientos previos. Queda decir que promover la concientización de que la ciencia no sucede en el vacío, sino que parte del estudio y la práctica de actividades cooperativas y acumulativas, relacionadas por las influencias sociales, económicas y tecnológicas con influencias y limitaciones éticas y culturales. Que la aplicación de la ciencia puede ser al mismo tiempo beneficiosa y perjudicial a la persona, la comunidad y al medio ambiente, y que los conceptos de la ciencia son de naturaleza de desarrollo y a veces transitorias, y que ésta trasciende las fronteras nacionales y que su lenguaje es universal. Presentemos a nuestros estudiantes estos métodos usados por la ciencia, al igual que las estrategias, y la forma en la que los descubrimientos científicos son realizados. Muchas gracias. Espero les haya gustado este video.